Preguntas que todos se hacen. En este programa encontrarás las respuestas y soluciones a las preguntas que todos se hacen. Preguntas que todos se hacen. Bienvenidos a su programa Preguntas que todos se hacen, un programa diseñado para esas inquietudes que ustedes tienen. Mi nombre es Luz Estela García Márquez. Junto con el doctor Juan Carlos Subía estaremos respondiendo esas inquietudes. El tema de hoy, la fe. Doctor Juan Carlos, bienvenido. Muchas gracias, Luz Estela, y de verdad que es un enorme placer poder estar aquí junto contigo y con todos estos amables televidentes para poder resolver las preguntas que todos nos hacemos diariamente. Sí, pero antes yo quiero contarle a los televidentes que el doctor Juan Carlos es conferencista internacional, psicólogo, filósofo y comunicador. Qué rico contar con tu presencia acá para que empecemos tratando este tema de ¿qué es la fe? Muy bien, y entonces digamos inicialmente que la fe, por supuesto, es creer. Okay. Digamos que esa es una primera definición muy básica, pero que pone en interés nuestro algo fundamental, y es que la fe tiene que ver con las convicciones. Entonces uno continuamente en la vida tendrá que estar revisando cuáles son las convicciones que maneja para saber cuál es el tipo de fe que tiene. De esa forma podemos estar ubicando la fe en un plano muy interesante. Es un plano aquí en el mundo diario, porque yo, por ejemplo, cuando me levanto en la mañana, yo, por ejemplo, creo que voy a comer un desayuno. ¿Sí o no? Okay, esa sí. Convicción se vuelve realidad. Claro. En la mayoría de las ocasiones. Ahora, tener fe también significa que tú puedes creer en las personas que te rodean. O sea, yo tengo la convicción de contar con la fidelidad, la lealtad, el apoyo de mi esposa. Y ella puede contar conmigo. O sea, nos tenemos mutua fe. Tenemos fe cuando llevamos nuestros hijos al colegio, cuando están estudiando. Tenemos fe de que están haciendo su mejor esfuerzo. La fe, entonces, más allá de creer, lo que hace es que tú puedas depositar en aquello en que crees toda tu confianza. Entonces, déjame decirte un segundo nivel de fe. Sí. Y es que la fe produce confianza, genera confianza en lo otro. A ver si vamos entendiendo, Juan Carlos. La fe primero es la convicción que yo tenga. Es convicción. Dependiendo de mi convicción, Sí. Así se desarrolla la fe. La fe, Sí. muy bien. La fe también tiene como pasos. Sí, digamos como unos pasos, como unos niveles. Perfecto, vamos ahí. Muy bien, y entonces ese primer nivel de fe es lo que nos lleva, basados en la convicción, a tener también la confianza de que aquello en lo que creemos, aquello que vemos interiormente, se genere en la realidad, se produzca en la realidad. Entonces la fe es parte importantísima de la vida del ser humano. Necesitamos mucha fe, una fe diaria, una fe constante, una fe permanente, porque nuestras convicciones son retadas por la realidad permanentemente. Yo, por ejemplo, puedo estar siendo retado cuando, como papá, creo que mis hijos están haciendo el mejor esfuerzo en su colegio. Resulta que de pronto Están muy relajados. están relajados, no están haciendo el mejor esfuerzo, pero eso no quita mi fe. Al contrario, necesito más fe en ellos para poder darles la certeza de que eso que estoy depositando en ellos sea una realidad. Entonces la fe también nos genera certeza, seguridad. Certeza, seguridad. Sí. Acá me queda alguna duda, Juan Carlos, y es, ¿nosotros podemos manejar la fe con algunas personas con esa certeza y con otras no? ¿O esa fe es constante siempre en nosotros? Muy bien, deberíamos tener una fe constante en nosotros y hacia los otros. Hacia los otros, sí, porque uno Claro. podría escoger, bueno, a este Claro. no le tengo ni 5 de confianza, Sí. no deposito ningún tipo de fe con él, pero a este sí. Muy ¿Uno bien. puede hacer ese tipo de discriminación? Pues en la vida diaria la hacemos realmente, pero lo interesante es pensar cuál es la fe, o sea, la convicción que yo tengo, la certeza que yo tengo, la seguridad que yo tengo acerca del ser humano, porque de fondo lo que nosotros estamos mostrando es cuánto creemos en los demás y en realidad lo que estamos precisando es cuánto creemos en nosotros mismos. Nos devuelve. Claro que sí, la fe va y viene, por supuesto. Ok, eso está muy interesante. Entonces, ¿de dónde proviene la fe, Juan Carlos? Muy bien, entonces la fe proviene de una mirada interior. Habíamos anunciado algo de esto hace un ratito. Es decir, la fe nace del interior del ser humano. La fe no nace de lo externo. Ahora,
Fíjate que para poder comprender las fuentes de la fe, de dónde viene la fe, es interesante entender que hay personas que requieren ver para creer. Juan Carlos, no nos digamos mentiras, pero la mayoría de personas queremos ver para poder creer. Bueno, no sé si sea la mayoría, yo no sé, pero vamos... aquí estamos es para eso, para decirles que claro, si pasa eso con ustedes, hay herramientas muy de bien. cómo... No, y no es que esté mal eso, sino que mucha gente prefiere tener primero la certeza práctica para después creer. Esa es una fuente de fe. Lo que pasa es que es un poquito más demoradita. ¿Ves? Porque tú tienes que hacer comprobaciones en la realidad. Yo creí en esta persona y entonces estoy esperando a que sí se produzca el resultado. ¿Se produce el resultado? Ahora sí creo. Claro. Ok. Pero tuviste que hacer un voto de confianza inicial. Perfecto. Muy bien. Otra fuente de la fe es al revés. En vez de ver para creer, qué interesante, creer para ver. Allá es donde tenemos que llegar. Pues ojalá, porque esa es una mirada interesante. No es que una u otra sea mejor, sino que son como formas diferentes que tenemos los seres humanos para desarrollar nuestra fe. Perfecto. Entonces, hay gente que requiere de manera profunda, primero creer y después ven. Esa es una cosa fantástica, porque por ejemplo, en psicología conocemos un efecto que se llama Pigmalión. Sí. Ese efecto es muy interesante, es cuando yo creo que la persona va a ser capaz de hacer X cosa. Entonces yo tomo a mi hijo, por ejemplo, y yo creo que tú vas a ser fuerte, vas a ser capaz de salir adelante, de acometer esto y aquello. Y como lo trato de esa manera, mi hijo resulta haciendo aquello que yo creí inicialmente. Entonces, primero creí y después vi. Mira, Luz Estela, hubo un famoso experimento que se hizo en psicología que es fantástico. Y entonces, a un curso de niños llegó un nuevo profesor. Se estaba haciendo el experimento. Entonces, tomaron a ese profesor nuevo y el profesor anterior le dijo, con la lista en la mano, le dijo, mira, este niño, este otro y aquel, y en fin, son niños brillantes, son sobresalientes, lo cual no era cierto, estaban haciendo el experimento. Así que entonces te lo recomiendo. Muy bien, el hombre tomó la lista, conoció a los niños y al final del periodo escolar, adivina qué pasó. Esos niños fueron brillantes. Fueron los mejores, porque hubo un efecto Pigmalión, o sea, él primero creyó y después vio. Por eso es tan poderosa la fe. Entonces fíjate que hay dos fuentes de fe que se van generando en la vida del ser humano, ninguna es mejor que la otra. Por supuesto que rico, como decías tú ahora, ojalá llegáramos a esa de simplemente lanzarnos a creer para ver. Es que así son los niños. Sí, muy bien, ellos creen primero y después ven, y después se realiza. Entonces qué interesante es pensar que la fe es muy poderosa. Déjame decirte una cosa más profunda sobre la fe. La fe es un motivador en la vida. Pero tenga mucho cuidado con la palabra motivador. Motivador no es algo que nos pone como bien y se va y se esfuma. No, motivador es un motor, algo que nos mueve en la vida. Por eso es tan importante la fe, porque por fe podemos movernos, por fe debemos movernos. Y ahí sí ya no hay ninguna discusión. Todo ser humano requiere moverse por fe. Juan Carlos, tú me hace pensar entonces que la fe es un motor y que todos debemos de tenerlo para movernos a todas esas cosas maravillosas que nos tiene la vida preparada. Claro que sí, o sea, hay cosas maravillosas, como bien lo dices tú, dispuestas para mí. Posibles. Pero yo tengo que moverme hacia ellas, y para poder creer en ellas necesito de la fe. Necesito como el estartazo, como dicen por ahí, o sea, el prender el motor para poder alcanzar esas cosas. Maravilloso, Juan Carlos. Otra pregunta, pero esta pregunta nos la contestas después de un corte de comerciales. Con gusto. ¿Se puede perder la fe? Y ustedes no se muevan, ya regresamos. Preguntas que todos se hacen.